y orar por esta palabra del Señor, santa, bendita. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Yo te pido que tú la unjas, la bendigas, mi santo, y que lleve fruto en cada corazón esta noche. Que el poder descienda de lo alto, Señor, abriendo nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos quién eres tú y para que entendamos quiénes somos nosotros. Ayúdanos, mi Dios, porque ciertamente necesitamos ayuda de lo alto para comprender estas cosas. Te damos las gracias en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Puedes sentarte, hermano. Esta noche voy a tocar un tema que para muchos a veces preferimos no enredarnos en ellos porque simplemente sale de nuestra comprensión. No entendemos a Dios en muchos aspectos, en muchos puntos, y la Biblia es clara cuando habla de esto. Pero, sin embargo, tal es la actualidad de que en este mundo, ahora en el 2014, muchas iglesias tienen un gran enredo en este asunto. Y digo un gran enredo porque todavía no lo ven claro, aún estando plasmado en la Santa Escritura. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 1, 26. Amén, cuando lo tengan. 1 Corintios 1, 26. Así dice la palabra del Señor. Y pongan mucha atención, hermano. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el texto que vamos a analizar esta noche. Y déjenme orar nuevamente por esta palabra. Oh bendito Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Santo, porque realmente necesitamos ayuda de lo alto para entender estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias, mi Dios. Amén. ¿A qué me refiero yo cuando leo este pasaje y digo que todavía hay conflicto? Y es que la gran mayoría de las personas que conocen algo del Señor lo atribuyen a su propia voluntad o a su propia disposición o a su propia decisión de seguir a Cristo. Tanto así, es así que hay cantos como, por ejemplo, he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos lo han cantado o cuántos lo cantamos? Bueno, no lo cantes más. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque esa es prueba del error en donde crecimos. He decidido seguir a Cristo. Más, ¿cuál es la realidad de las cosas? Vamos a ver esta noche en otro punto de vista. El Señor nos va a hacer entender a través de su palabra que Él lo grita, mas nosotros no comprendemos, porque esto tiene que ser un milagro de lo alto, abrirnos la visión para poder entender. Y como adelanto le digo, en el 27 al 28, Dios lo grita 3 veces. Escogió Dios, escogió Dios, escogió Dios. Oh, mire el hombre que tan terco es para hablar del libre albedrío, cuando aquí en 2 versículos dice 3 veces, escogió Dios. Tal cosa no existe, libre albedrío. Tal cosa como he decidido yo seguir,
a Cristo, no existe, porque fue Dios el que escogió. Lo ven entre el 27 y el 28 3 veces en un lugar tan pequeño. Pues toda la Biblia habla de la supremacía, del dominio, de el reinado de nuestro Dios. Esta noche vamos a ampliar estos conceptos para que nosotros mismos nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El hermano Pablo escribía esto a los corintios para animarles, para que no se sintieran atropellados, que comprendieran que el maestro fue despreciado, el maestro fue desechado, el maestro fue injuriado, el maestro fue despojado de todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces vamos a estar nosotros en esta posición, y el apóstol Pablo escribía para que comprendieran qué somos nosotros para Dios, que entendamos algo de la mente de Dios. El problema radica en que simplemente nosotros no conocemos a Dios. Y este tema no lo quieren tocar las iglesias. ¿Y saben por qué? Porque es humillante esta doctrina de la extraña elección de Dios para todos aquellos que llevan la palabra del Señor y se creen que son algo. Por eso no predican esto, porque es humillante para ellos, porque en su corazón piensan que son algo especial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, no podemos de ninguna manera nosotros sentirnos despreciados, humillados, cuando comprendamos esto y sabemos que el maestro lo sufrió. Para que tú comprendas, vámonos a lo que son la historia. Todo el Viejo Testamento habla de la grandeza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo esta noche les voy a llevar a través de la historia en ciertos puntos hasta nuestros días para comprobar que el Señor, la supremacía de Dios, es y será siempre, y no hay pregunta ni duda en ello. Cuando nos preguntamos por qué Dios eligió a Abraham, por qué Dios eligió al pueblo de Israel, nadie puede decir nada en contra del pueblo de Israel, porque se maldice. ¿Por qué Dios puso ese escudo de protección a un pueblo elegido? Ahí es donde viene el soberbio, el hombre falto de entendimiento, y dice: porque somos mejores. Quiero que sepan que en los inicios Abraham era igual de pecador e idólatra que todos los demás. Que Abraham era considerado un sirio idólatra como todos los demás. Pues le plació a Dios escoger a Abraham. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver esta noche. ¿Qué tenía Abraham de especial que no tenían los demás? ¿Por qué Dios tomó la descendencia de Abraham y la sacó de aquella idolatría y la protegió en contra de la idolatría que él aborrecía, y no permitió que ese pueblo precisamente no fuera idólatra? Porque Dios se enfadaba con ellos cuando volvían a su idolatría, daba su espalda, y con los pueblos alrededor los castigaba, pero era para que aprendieran. ¿Por qué Dios no cuidaba a los demás pueblos de esa misma forma? Es Dios injusto. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel para merecer tan grande amor, tan gran mérito de que el Dios creador
lo cuidará. Vámonos a la historia más allá. En el cielo, uno muy cercano a Dios, un querubín de luz, Satanás, se rebeló y convenció a 1/3 de las estrellas del cielo, de la creación del Dios Todopoderoso. Y el Señor, en su juicio santo, lo condenó al fuego eterno. Luego Adán y Eva pecaron también contra Dios. Comieron del fruto prohibido. Mas el Señor se compadeció de hombre, de esta raza, y le dijo a la mujer: tu simiente herirá a la simiente de Satanás en la cabeza. ¿Por qué? Dirá alguien: porque nosotros los hombres somos diferentes, nos arrepentimos y somos un poquito mejores. Eso es lo que piensa el fanfarrón. Siempre se quiere degloriar a sí mismo del favor de Dios. Pues, ¿por qué Dios perdonó al hombre? Le dice: muchos de tus descendientes serán salvos, muchos, tanto que el número no lo podrán contar. ¿Por qué razón? Hubo alguien, los inicios de la Iglesia Católica, Orígenes se llamaba él, que empezó a indagar sobre este asunto y pensó: pero ¿por qué el Señor no le dio también la oportunidad a Satanás de arrepentirse? Ahí es donde entra la soberanía del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar los dictámenes de Dios? ¿Quiénes somos? ¿Por qué a Satanás y a los espíritus inmundos que mandó con él en ese tiempo ángeles, por qué no le dio la oportunidad de un arrepentimiento? Si dice: toda creación en los cielos, el más pequeño es más grande que cualquiera de nosotros. ¿Por qué Dios tuvo ese favor con nosotros? ¿Cuánto dicen amén? Estas son cosas que divagan muchas veces en nuestras mentes y decimos: ¿por qué yo? ¿Por qué, Señor? ¿Hay algo de especial en mí? Hoy vas a ver lo que tienes tú en especial que Dios se ha fijado en ti. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ok, vámonos a Romanos 9, 15 y 18. Gloria a ti, Señor. Romanos 9, del 15 al 18. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todavía hay personas que piensan en el libre albedrío y de que yo decido o no decido. Depende de Dios. Sigue la palabra en el 17. Porque la Escritura dice: a Faraón, para esto mismo le he levantado. Mire, Dios levanta al hombre, a los reyes. Dios los levanta. Nadie se levanta porque es superior en mente o superior físicamente. Dios lo levanta. Comenzamos porque en el 17 la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Nadie se levanta por sí mismo si Dios no lo permite. Hay personas que son tan vanidosas que viven todo el día gloriándose a sí mismos. Ignoran que respiran porque Dios se lo permite. Habla porque Dios se lo permite. Puede ver porque Dios se lo permite. Escucha porque Dios se lo permite. La vanagloria abunda en nuestras iglesias. Dice el 18: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. El Señor es supremo. La soberanía de Dios no se discute.
nosotros somos efecto de esa soberanía. No importa para maldición o para perdición o bendición. Faraón Dios lo levantó para un fin. Y levanta muchas potestades para un fin. Pero dice la palabra, y no creemos que ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por su poder. Créame, lo que sucede en tu vida, lo que está fuera de tu control, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué sucedió aquello? No debió. Dios tiene control de todo, y quiera o no, fue justo y bueno. Hoy vamos a ver que Dios es bueno y sobremanera, y que la justicia le pertenece, y que no hay mejor cosa que aquella cosa de justicia y amor esté en las manos de Dios. En las manos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. En la época de los patriarcas, viajando así en el pasado, vemos de que el Señor sacó a muchos de ellos de la idolatría. No tenían nada especial. Dios llama al pobre del Muladá y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Samuel recibió la orden de ungir al nuevo rey de Israel y vio a uno de los hijos de Isaí, a Eliab, grande, fornido, este tiene que ser, Mas Dios dice, no. Y vamos a buscarlo para estar más claro en Samuel 16, 6 y 7. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Samuel 16, 6 y 7. Dice, y aconteció que cuando ellos vieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Quiero que pongan mucha atención en esto. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Él lo desecha porque Él mira otras cosas. Él no mira lo que mira el hombre. Así vemos nosotros la supremacía de Dios. Él escoge. Él escoge. En la palabra del Señor, como le dije, está 3 veces en nuestro texto, escogió Dios. Escogió Dios. Escogió Dios. Y vamos a leerlo rápidamente, el 26 nuevamente. Pues, 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escogió Dios. Ojalá me pudieran ver en internet todas aquellas personas que piensan que ellos escogieron a Dios, que ellos son buenos cristianos porque ellos decidieron y un día abrieron su corazón y hicieron la oración de aceptación, aceptando a Dios como su Salvador. Eso muestra, y ese pensamiento de libre albedrío, un pobre conocimiento de la verdad divina. Simplemente son siervos, no pueden comprender la palabra porque tienen insertado un error muy grande, y cuando se abre la palabra del Señor no pueden ver. Escogió Dios. Ahora, ¿cuándo dicen amén? Amén. Fue Dios y no el hombre. Vamos a verlo ahora desde otra luz.
el Señor como rey. Dios es todo poderoso. Un rey en un reinado hace lo que le plazca. Pero últimamente aquello está mermando. Ahora los reyes como que están un poquito más limitados. Y ya la opinión pública ya se divide casi al 55% a favor. Antes era un 100%. Vamos a hablar de los tiempos donde era un 100%, donde el rey lo que decía era: quiero la cabeza de Juan el Bautista, le dijo una mujer, y un rey dijo: ok, te daré lo que tú me pidas. En ese momento se tenía que hacer porque era la ley, era la palabra del hombre que mandaba. Y disculpe, no era rey en ese momento. Si recuerdan en la historia, simplemente estaba apoyado por el rey. ¿Cuánto recordamos eso? ¿Cuánto más un rey? Ahora Dios como rey no hará lo que le plazca. Vamos a ver, como yo dije, con otra luz. Y vámonos a Romanos 9, 20, 21. ...21 y 22... dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios es soberano. Su misericordia es lo más grande que puede haber. Y gracias a Dios que el soberano rey de nosotros es misericordioso. Ahora, yo quiero que vean esto desde otro punto de vista. Hay un grupo de criminales, esto que está muy de moda ahora con lo que sucedió en Estados Unidos y el reo mexicano. Y vamos a poner el ejemplo cuando se tenía rey a un 100%. Un grupo de criminales estaban condenados a muerte por haber sido homicidas. Todos merecían la muerte, y lo justo y la justicia era la horca. Luego el rey o la entidad gubernamental que rige dice: bueno, vamos a darle una amnistía a estos reos. Todos son reos de muerte. Y suponga de que se le da la noticia a ellos y ellos rehúsan ese perdón. Luego entonces el rey escucha la noticia y dice: ¿cómo rehusaron al perdón que les doy? Pero yo quiero salvar a estos reos. Si toman su decisión de ser ejecutados, entonces el rey tiene que ser soberano y decir: ok, quieren morir, de todas maneras yo voy a salvar a un grupo. Yo te voy a salvar a ti, a ti, a ti, a ti y a ti. Los demás, si quieren morir, mueran. Ese es un rey soberano. Este cuadro lo vivimos nosotros diariamente con nosotros mismos. Nosotros somos reos de muerte y hay un rey soberano que dice: no quiero que mueran. Pero nosotros tomamos la decisión de morir. Nos dicen: yo quiero que seas salvo, te dice el rey. Uno dice: no, yo quiero morir. Porque el humano, la humanidad, la carne, mira hacia el pecado, y por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios dice en su soberanía: ok, tú quieres morir, pero por mi voluntad tú y tú son salvos. ¿Qué vio el rey en estas personas para salvarme? No sé. Él es soberano y él hace lo que quiere. ¿Qué vio? Dice: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios,
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cuántos dicen amén? Ya yo creo que ya se está formando en nuestra mente la idea de quiénes somos nosotros. Tú estás aquí sentado no porque tu papá te trajo, no porque te lo agarró por la nariz y la oreja y te dijo siéntate ahí, o porque es la costumbre y no hay más nada que hacer. Estás aquí sentado escuchando esto por la soberanía de Dios, porque así Dios le plació. Dios es soberano y créelo o no, estás aquí porque Él te eligió. ¿Por qué te eligió? El 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo. A muchos no les gusta esta doctrina, pero está aquí, hay que arrancar esta página y decir esto no existe, yo no lo veo. Yo escogí a Dios, yo di mi decisión y le di un sí al Señor. Ok, vamos a verlo de otro punto de vista. Lo vimos como un rey. Ahora vamos a verlo como adopción, porque nosotros somos adoptados del Señor. Y la pregunta es, si yo soy un padre, ¿se puede imaginar que alguien llegue a mí y me dice, tú tienes que adoptar a este muchacho? Yo creo que es potestad de cada quien si queremos adoptar a alguien, ¿verdad? Como hombre y como padre, la decisión debe ser mía. Nadie me puede imponer a mí que yo adopte a alguien. ¿Qué idea más ilusoria del humano pensar que Él fue el que dio el paso y decidió para que Dios sea nuestro Padre y nosotros fuimos adoptados? ¿Ven lo irracional que eso resulta? Pues es el Padre el que decide quién adopta. Y Él nos ha adoptado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque a veces no lo tenemos claro. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ok? Otro ejemplo. Este edificio está compuesto por bloques, mosaicos y hierro. Aquel bloque de esa esquina, ¿decidió ese bloque estar ahí y no estar acá? No, fue potestad del arquitecto, del que lo construyó. Él no tiene voz ni voto en la construcción, porque dice, somos la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor, ¿tiene alguien potestad de decir dónde me ubico yo? No, es el arquitecto de nuestra vida, es el Señor, Dios Todopoderoso. No podemos hacer nada para ocupar una posición. Es Dios, su soberanía, el que manda. A veces no comprendemos esta extraña elección que Dios ha hecho. Es muy extraña, por cierto, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Pero entonces dirá, tiene algo en el corazón. Ahí está. Hay algo en el corazón. Y ya yo lo dije una vez aquí y lo voy a repetir. Cuando Jesucristo llamó a Lázaro, 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 ven fuera. ¿Cómo Lázaro escuchó si tenía 3 días muerto? Lázaro escuchó a Jesucristo porque ya había resucitado antes que Jesucristo le llamara. Si no, no hubiera escuchado. Ese es el milagro en donde el hombre no puede hacer nada, ni comprender, ni opinar. Fue decisión de Lázaro resucitar. Pues cuando le escuchó, Lázaro, ven fuera, Lázaro estaba vivo, escuchando. ¿Quién lo resucitó? El mismo Dios. ¿De quién fue la decisión de resucitar? De Dios. Mas todo hombre que no tiene el evangelio está muerto en sus delitos y pecados. ¿De quién es la decisión de resucitar de esa muerte espiritual para que escuche la palabra del Señor? Ven fuera. ¿De quién es la decisión de que resucites?
no es tuya, estás muerto, no puedes hacer nada. Es de Dios. Es de Dios. Si me escucharan los que creen en el libre albedrío, sus bases se derrumbaran en estos momentos. Por favor, si usted escucha a alguien hablando de esto, compártele este mensaje. No hierren, no fallen. La soberanía de Dios es sobre todas las cosas y nosotros no merecemos nada por el cual ser salvos, sino es por gracia, no es por mérito, por gracia. Ok. Otro ejemplo, el de la esposa. Cuando tú buscas una esposa, eres meticuloso con la mujer de tu vida. Le mira los atributos que tiene, que no tiene, le mira su parentela, su parecer, le mira a la suegra para ver cómo va a ser cuando tenga esa edad. Sí, es cierto. Nadie te va a imponer a ti una esposa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nosotros pretendemos decir que somos la esposa de Cristo, la iglesia, y pretendemos que somos nosotros los que elegimos a Dios? ¿Alguien podrá imponerte a ti una esposa? ¿Te gustaría que te impusieran a ti una esposa? No eres del Islam, ¿verdad? No importa. Pero no te agradaría. Menos al Señor. Él es santo. La esposa la escoge Él. Si tú tienes potestad de escoger tu esposa, cuanto más el Rey de Reyes es el que escoge a su santa esposa, su iglesia. No hay tal libre albedrío. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. En el Salmo dice: desde el vientre de mi madre fui formado. Ahí estaba formado. Dios lo formó todo. Creciste. Todo fue ordenado desde lo alto. Todo. ¿Cómo es posible que Dios ordenó tu cuerpo? Puso tendón sobre tendón y hueso contra hueso. Y nosotros pretendemos ser el cuerpo de Cristo y decir: aquí Dios no gobierna. Aquí entra el que quiere y el que se decide. ¿Cómo es posible que Dios te formó a ti con soberanía, con poder, y su iglesia, Él no va a tener la potestad de formarla, su cuerpo? ¿Ve qué tan ilógico es pensar que existe un libre albedrío? Pero ese no es el tema de esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La propia experiencia mía me hace sentir muchas veces y llorar. Y como yo les dije el ejemplo de que no somos nosotros quienes resucitamos de la muerte, a veces yo siento en mi corazón una elección por Dios en ciertas circunstancias. En el pasado quizás haría otra cosa, pero yo digo: no, yo decidí por Dios. Y me parece a mí que yo fui el que decidí, pero Dios me ha descubierto que no fui yo, sino Él que cambió mi corazón. No tengo de qué gloriarme. Soy como un arco. Cuando tensa la cuerda y el arco se dobla, esa posición, esa postura delante de Dios siempre está, es porque esa cuerda es la gracia de Dios. Una vez quitada la gracia de Dios de mi vida, yo volvería a mi posición original o de rebeldía como hombre natural. Mientras la gracia de Dios esté en mí, yo estaré doblado como aquel arco, tenso con la gracia de Dios. Muchas veces pensamos: no, por mí, porque yo soy así. No, el milagro lo hizo Dios en tu corazón. Te dio un espíritu recto dentro de ti y un corazón noble que le busque. No eres tú, no te equivoques. Ese milagro lo hizo Dios. No seamos fanfarrones diciendo: por mí, por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay muchos que ni siquiera quieren tocar el suelo y caminan, que ni le arruguen el vestido, porque han hecho muchas cosas para el Señor. Hermano mío, yo lo digo en cuanto a ustedes:
quiero que comprendan algo esta noche. La extraña elección de Dios. La extraña elección de Dios. Comprendiendo la extraña elección de Dios, te vas a comprender a ti mismo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vámonos a Juan 15, 16. Dios es bueno. Todo el tiempo. Juan 15, 16 dice, mira esto, yo no sé, a veces nosotros leemos, nos dicen una cosa y creemos a lo que nos dicen, no creemos a lo que dice la palabra. No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Mire la primera parte. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mire esto. Y todavía se habla de libre albedrío, diciendo que Dios es mentiroso y que no tiene poder. Porque Él dice aquí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Ven cómo tuercen la palabra del Señor? ¿Cómo se vanaglorian en sus corazones sin saber que aquella vanagloria hace que Dios se aleje de uno? ¿Cómo enseñan esta doctrina torcida y vana? Porque las personas un día dirán, pero Señor, si en tu nombre, no hiciste lo que el Señor decía. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo creo de que es bueno que nosotros, a la luz de la Biblia, creamos más a la Biblia que lo que digan, los que dicen saber. Así dice el Señor. Vámonos al texto, no lo pierdan. 1 Corintios 1:26. No lo pierdan y escuchen. Mira pues, hermano, vuestra vocación. Mire, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ok. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué el Señor escogió lo más bajo? ¿Saben para qué? Para que nadie se jacte. Y viene la pregunta a tu corazón: oh Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Porque era los más bajos, lo más insignificante. ¿Por qué escogió a Israel? Es lo que ellos no saben. Pero su vanagloria y su orgullo ha hecho que Dios dé espalda a ese pueblo por mucho tiempo. Cuando realicen quiénes son realmente, seguro que el Señor se va a manifestar con poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos a hablar de los elegidos. Hemos hablado de esta extraña elección, pero antes de ir a los elegidos, quiero hacer una connotación en esta extraña elección. Miren, Dios hace lo contrario de lo que nosotros hacemos. Tú buscas a un amigo muchas veces por lo que ese hombre o mujer te puede dar. El Señor busca a un amigo pensando en lo que Él puede dar. Muchas veces buscamos tener relación con una persona, entrar en una amistad por la retribución que podemos tomar de ella. El Señor busca a la persona viendo su necesidad, a ver cómo puede retribuirle de acuerdo a sus necesidades. La mente del hombre está opuesta a lo que piensa Dios. En esto podemos ver el pensamiento de Dios. Nosotros vemos lo que Él no ve. Nosotros somos egoístas. Muchas veces buscamos al que nos conviene. Dios busca y mira a ver quién Él le puede convenir. Es todo lo contrario. La mente de Dios solamente podemos verla desde lejos.
y a través de su palabra poder discernir un poquito cómo es y entenderlo. Es muy bueno poder comprender algo de la soberanía del Señor. Él no ve como nosotros vemos. Nosotros somos egoístas. Vemos nuestro propio parecer, vemos lo bello, vemos la hermosura, vemos lo ostentoso, vemos otras cosas. Ahora, vamos a vernos a nosotros mismos. Hablamos del elector. ¿Quién es el elector? Dios. Y de su extraña elección, de su forma de elegir, es totalmente contraria a la nuestra. Vamos a hablar ahora de nosotros en este texto. Y podemos describirnos de una forma positiva y de una forma negativa. Vean esto. De una forma negativa, dice, porque, desde el 26, pues mirad, hermano, vuestra vocación, miren esto, que no sois muchos sabios según la carne. Vean esto. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ok. Quiero que noten lo que dice ahí. Según la carne. Dios no está diciendo aquí que no sois muchos sabios según la carne. Carne. Quiere decir que los que eligió Dios son sabios, pero no según la carne. Él no escogió a los sabios según la carne. Él no escogió a los filósofos. Él no escogió a los doctores. Él no escogió a las personas que miran con una mirada aguda y juzgan todo. Él no escogió a los eruditos. No. Según la carne, no. Mire, Él escogió todo lo contrario. ¿Para qué? Para que después no digan, por el Señor haber elegido a 12 apóstoles, eruditos, doctores, fue que el Evangelio surgió. Dios le debe mucho a estos 12 hombres. No, Dios fue a las riberas, a la ensenada, a buscar a 12 ignorantes, humildes pescadores, para que nadie se gloríe. Dios no necesita de la sabiduría según la carne. Dios no necesita. Él escogió lo menospreciado. Él miró a esos 12 hombres. Ven y sígueme. Él llama las cosas que no son como si fueran. Dice, ni muchos poderosos. Hermano, yo quiero que sepan algo. Dios es sabio en toda forma. Si Él hubiera escogido un poderoso, hubieran dicho, el cristianismo prosperó porque aquel rey poderoso obligó a todos a ser cristianos. No, Él escogió lo más débil. En los primeros 300 años del Islam, aquella religión prosperó enormemente porque hombres como Caleb blandían su espada para que aceptaran el Islam. Pero el Señor levanta reyes. Paró aquello en muchas ocasiones, como por ejemplo Ricardo, rey de León. ¿Han visto esas películas? Paró el islamismo, disculpe. Ningún poderoso, Alejandro, Napoleón, César, Dios no eligió a ninguno de ellos. No, solamente en la Biblia con el Señor se registra el uso de una espada, y fue para un hecho algo vergonzoso de parte de Pedro. Falta de fe, quizás, no sé. El Señor tomó la oreja de aquel hombre que la arrestaba y se la restauró. Dios no utilizó ningún poderoso. Ninguno. Dios no eligió ningún poderoso. Para que no se diga que por el poder de aquel rey el Evangelio prosperó. Y dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Vean esto.
entre los elegidos de Dios no hay nadie, sí los hay, de linaje real, de los que se cree linaje real. Y digo lo que se cree porque los reyes surgieron de algo errado también, que lo de la sangre azul. ¿Qué sucede? Somos elegidos de Dios, pero vean y nótense, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y no lo que es, para deshacer lo que es. Vean esto, que Dios en su gran misericordia, nótese lo que dice ahí, el 27, sino que lo necio del mundo escogió, no, en el 26, disculpe, que no sois muchos. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, hay sabios en el cielo, sí, ni muchos poderosos, sí, va a haber poderosos en los cielos, ni muchos nobles, sí, en el cielo habrán personas que usaron coronas, pero comprendieron lo que yo estoy leyendo en estos momentos y se humillaron a Dios y se rindieron a Dios y comprendieron su soberanía, no importando quiénes son, y le dieron el lugar a Dios y comprendieron que eran nada delante de Dios, siendo algo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La misericordia de Dios también llega a los poderosos, también llega a los ricos, también llega a los sabios. No muchos, pero llega. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Los elegidos de Dios, yo me gozo cuando veo esto. Y cuando miro a los apóstoles, ¿hubo algunos sabios? No, porque dirán y le dieran crédito a lo que ellos sabían. ¿Saben que en las catacumbas romanas, el problema que tenían las personas en descifrar los jeroglíficos, ¿saben cuál era? No que no conocieran el lenguaje con que se escribió y se talló aquellas piedras. Es que las personas que escribieron eso, los primeros cristianos, eran tan ignorantes que tenían tantos errores en su ortografía y en su escritura. Ese es el problema que ellos tuvieron. Ese es muestra de que el Señor eligió a los ignorantes, a los débiles, a los pobres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, vamos a ver el lado positivo y yo quiero que tomen mucha atención en esto. Y vamos a regresar de nuevo al 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Yo no sé cuántos cuando leen esto han notado cómo está escrito esto. En otras versiones está escrito en letra cursiva para que comprendan qué es lo que sucede. Lo necio. ¿Sabe qué significa eso? Que ni siquiera lo consideran persona, sino objeto. Era tan degradado que no pusieron los como si fueran personas, sino lo como si fuera cosa. Vean, está en la Biblia. Sino que lo necio, eso escogió Dios. Ay, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, de nuevo lo mismo. Ni siquiera lo consideraban hombre que tuviera alguna fortaleza, sino como un perro, una cosa. Eso escogió Dios, lo débil. Y sigue diciendo, para avergonzar a lo fuerte y lo vil. Mire, aquí en el original vil, el significado sería como algo sin trascendencia, sin genealogía, lo que no existió. Dios cogió la basura, la lacra. Eso fue lo que escogió Dios. Lo menospreciado escogió Dios. Dice, y aún para cerrar con broche de oro lo que está diciendo,
para que quites de tu corazón y quitemos de nuestro corazón cualquier índice de orgullo y vanidad. Dice, y lo que no es, ni siquiera existe, no es, dice, para deshacer lo que es. Dios tiene misericordia de nosotros. Nosotros, a la luz de la palabra, nos reflejamos en el espejo de nuestro pasado y vemos con vanidad cómo nos vanagloriamos nosotros de lo santos que éramos y que fuimos, y de las obras que hicimos. Mira, yo hice esto y esto, y mira, he ganado tantas personas para Cristo, hice esto y lo otro. Comprender la verdad de quiénes somos nosotros te va a llevar a algo grande, y quizás va a ser esta noche. Ahora, las razones por las cuales el Señor escribió esto, y digo el Señor, no Pablo. La primera razón, son dos razones, una inmediata y una última razón. ¿Es para qué? Para que nadie se vanaglorie, diciendo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué razón? Dice, para avergonzar a los sabios. Vean esto, es impresionante que un sabio avergüence a otro sabio. Es normal que un sabio avergüence a un necio. Pero cuando un necio avergüenza a un sabio, ahí está la mano de Dios. ¿Para qué lo hizo el Señor? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Vean esto. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En Europa, en la era medieval, se luchaba mucho contra el cristiano. Mire, como Nerón usaba a los cristianos para alumbrar. Esto es algo horroroso, para alumbrar las calles. ¿Tienen idea cómo? Agarraba a los cristianos y los empalaba vivos, los forraba con piel, los sumergía en brea y le prendía fuego para que alumbrase las calles. Los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Maltrataron a los cristianos hasta más no poder, los tiraban contra parrillas al rojo vivo, le quitaban la los desmembraban, los aferraban por mitad, los poderosos reyes, todos contra el cristianismo, pero mientras más mataban, más salían. Y el cristianismo se fue difundiendo al norte contra los galos y los británicos. No pudieron contra la fortaleza de los débiles cristianos. Se fue propagando el cristianismo. No pudieron detenerlo. Los débiles para avergonzar a los fuertes. Dice, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Muchos reyes han reinado y ellos, el Señor ha escogido lo que no fue para deshacer lo que es. Hoy, escuchen, 2014, la palabra de Dios es tan actual como en el tiempo en que Pablo escribió a la iglesia de los Corintios este mensaje. Tomará Dios las cosas que no son para destruir las que son. Y quiero que me comprendan en qué sentido estoy hablando. Hoy dicen personas que hay muchas cosas que son, pero Dios te ha elegido a ti, ya tú sabes por qué. Nada para vanagloriarse, sino para deshacer las cosas que no son. Hablo de la idolatría, hablo de las malas costumbres, hablo de las personas que se van al infierno.
Hablo de las personas que tienen en su cabeza y en su mente que ganar al cielo, o un paso al cielo, o la escalera del cielo, son con las obras o los actos o los hechos que tú haces. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hay que deshacer las obras. Lo débil escogió Dios para eso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En los tiempos de Pablo, llegó con el único Dios verdadero, donde reinaba Saturno, Júpiter, Venus, Diana, los dioses, y se rieron cuando él habló de Jesucristo. Hoy en día, ¿dónde están esos dioses? Ya nadie le ora a Venus, ni a Diana, ni a Júpiter, ni a Zeus. ¿Dónde están? Solamente en los libros de historia. Ellos eran verdaderos dioses en aquella época, pues Dios utilizó lo que no es para deshacer lo que es. Y déjenme decirle, hoy en día muchos alaban y adoran al Papa, todos adoran a María, pero Dios escogió un grupo para deshacer lo que es. Dios escogió lo que no es, lo que no sirve, para deshacer lo que es. Hoy 2014, escúchenme, este mensaje que Pablo escribió en aquella época traspasa el tiempo y nos habla hoy y dice: lo vil del mundo y lo menospreciado del 28 escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si lo hacemos y Dios nos usa y logra su cometido, ¿qué gloria tendremos nosotros? Para que nadie se jacte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La verdad que esto es un tema de 2 horas. Vamos así a saltarnos a la razón última. Y yo quiero que vean algo aquí, algo que me llamó mucho la atención, el 29. La razón última, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe que yo busqué este versículo en una Biblia muy, muy antigua, que para moverla tengo que con mucho cuidado porque quedo con las hojas en las manos? Traducida del original arameo, no dice así. Dice: a fin de que ninguna carne se jacte en su presencia. Luego lo revisé en otras versiones tan antiguas como esa y dice carne. A fin de que nadie se jacte. Dice la verdadera: a fin de que ninguna carne se jacte. Dios, ¿con qué compara su elección? Con carne. Carne, comida de perro, comida de gusano. Dios eligió la carne, no cualquiera, la más débil, la más menospreciada, la carne más insignificante, comida de perro y de gusano, para hacer su obra. Por eso es que esta doctrina es humillante para todos aquellos que quieren ser alabados y ensalzados dentro de una congregación. La pura verdad que la salvación es por fe, y fe en Jesucristo, fe en su sangre y en su sacrificio redentor. La pura verdad es que dentro de la iglesia no hay nadie mayor, solo Cristo, y que todos somos delante de Dios sacerdotes para Él. No hay clase social dentro de la iglesia. Pero si quieren enorgullecer de que son algo, hermanos míos, con lo que yo les he dicho, que nadie se jacte, porque el corazón del hombre, como yo dije, esa actitud doblada que tenemos delante del Señor es por gracia. Mientras aquella cuerda esté templada y exista, estamos arrodillados y doblados en actitud de adoración delante de nuestro Padre Celestial. Mientras exista esa gracia,
nosotros estaremos en esa postura delante de Dios. Pero sin su gracia volveremos a ser rebeldes. No tenemos de qué gloriarnos. Ahora, ya para terminar, quiero llevarle a que ustedes mismos analicen su espíritu. Si realmente tú estás dando coces y patadas contra Dios y querer hacer tu voluntad en vez de la voluntad de Dios en tu vida, y lucha y le das crédito a tu fortaleza humana y a tu decisión y a tu inteligencia, en vez de entender la supremacía de Dios, quiero que desista, comprendiendo esta escritura, que Dios tomó lo más bajo, lo más vil, lo más menospreciado. Porque si te consideras algo, porque dice, lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es. Si te consideras algo, o cambia, hermano, cambia, pídele perdón al Señor, que solamente por su gracia, en esta extraña elección, estamos aquí sentados. Cuando comenzamos yo le dije, no piense que por tu decisión has venido hasta aquí esta noche. No, te trajo Dios. No piense que por tus esfuerzos, porque tu decisión de estar con papá y mamá o con la esposa o el esposo, estás tú. No, particularmente Dios escogió. Dios te escogió. No importa quién sea yo, quién sea tú. Dios te escogió a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, si tú estás esta noche y has comprendido este mensaje, escucha esto, y sientes que delante de Dios realmente eres lo que Él dice, nada, solamente somos carne, alimento de perro y a veces de gusano. Eso es lo que somos delante de Él. ¿Quiénes somos para gloriarnos? Nos dan ganas entonces, y si sientes esa gana de arrodillarte y poner tu cara en el suelo y decirle, Señor, realmente perdóname porque yo no lo había entendido. Cuando tú comprendes de que todo en tu vida ha sido por gracia de Dios, tienes los padres que tienes por gracia de Dios, tienes el carro que tienes por gracia de Dios, la ropa que te viste por gracia de Dios. Cuando tú comprendes que todo lo que tú tienes es por gracia de Dios, entonces eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. ¿De qué hemos de gloriarnos? Cuando Dios te hable y tú estés de acuerdo con Dios en esto, entonces Él reinará en tu vida y serás uno con Dios en este parecer, en este sentido. Y estás de acuerdo con Dios, entonces tú vivirás. Tú vivirás. Tú vivirás. Las personas marchan sin saberlo, ciegos al infierno por su vanidad y su vanagloria. Tanto de que hablan, ¿quién tiene más poder unos que el otro? ¿Quién tiene más unción? ¿Quién mueve más masa? Dios cogió a lo más bajo y vil, a lo menospreciado, a lo más débil, a lo más ignorante. Dios esta noche está aquí presente y te pide que mires a la cruz y te dice, no hay otro camino al Padre. Yo soy el camino, la luz y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pongámonos de pie. Que no hay otro camino al Padre. Su sangre en el Calvario es prueba de ello. Nos limpia del pecado. Y Él pagó nuestras iniquidades.
aún desconociendo quién es Dios, nos atrevimos a levantarnos en contra de Él diciendo que fue nuestra decisión. Perdona, Padre, por el orgullo que nos invadió mucho tiempo, que por la ignorancia fuimos cegados. Yo te pido, Señor, que conociendo algo más de tu soberanía, podamos comprender tu redención y podamos valorar lo enorme que es, que sin merecerlo, tú en tu gloria bajaste aquí en la tierra y te humillaste a lo sumo para que yo no muriera eternamente, comprendiendo que soy más nada que nada, menos que el polvo que piso. Tú moriste por nosotros. Qué gran salvación es la tuya, mi Dios. Gracias por tener esa voluntad en tus manos, porque en ti está la justicia y el amor. En ti se une la perfección. Gracias, Señor. Ayúdanos a no juzgarte, a no cuestionarte y aceptar las cosas, porque solamente somos carne. Tú nos elegiste, no nosotros a ti. Levanta tus manos, hermano, ahí donde están. Y si hay vestigio en nuestro corazón de vanidad, de vanagloria, de orgullo, esto es lo que ha entorpecido muchas veces el acercamiento de Dios a tu vida, porque Dios mira de lejos a toda aquella persona. Dios se aleja de aquella persona. Gracias, Señor, por hacernos comprender sabiduría, porque tú escogiste a no muchos sabios en la carne, pero tu pueblo es sabio, no en la carne, sino en el Espíritu. Glorifícate, Padre, esta noche. Levanten cada uno sus manos. Enseñad la adoración y adore a Dios. Adore a Dios. Ahí donde se encuentre. Yo sé que muchos venimos buscando el favor de Dios. Créame que Dios te trajo a ti porque Él sabía que tú tienes necesidad. Créame que Dios te trajo a ti porque Él sabe que tú tienes dolor. Créeme que Dios te trajo a ti porque Él sabe que tú tienes pena. Él eligió al necesitado, al pobre, al humilde. Él te trajo hasta aquí. Tú no viniste. Él te eligió a ti. Él te eligió a ti.